¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Zarco Bamani del curso de física del Centro Pre San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 18, correspondiente al tema de física moderna, donde veremos un poquito de principio de incertidumbre, veremos un poquito acerca del efecto fotoeléctrico y de la teoría de la relatividad especial, que es una teoría propuesta por Einstein. Así que comencemos, chicos. Listo, chicos. La teoría de esta semana número 18 corresponde a física moderna. Dentro de física moderna vamos a ver el tema de relatividad especial de Einstein, que son uno de los temas nuevos que se ha agregado hace muy poco al temario de física, así que debe ser muy importante. Entonces, el primer tema que vamos a ver en esta semana número 18 sería relatividad. Recordemos que Einstein propuso la relatividad, pero al ser muy compleja, separó su estudio en dos, se podría decir, ¿no? La primera parte sería relatividad especial, donde hacía algunas consideraciones o algunas aproximaciones. Y luego vendría la teoría de la relatividad general, donde sí consideraba todos los aspectos casi. Entonces vemos aquí relatividad especial. Para poder entender esta teoría o esta relatividad, lo que nosotros primero tenemos que mencionar son los dos postulados de esta teoría de la relatividad. Entonces vamos a recordar o vamos a mencionarlos. Vamos a poner por aquí. Primer postulado. ¿Qué nos dice el primer postulado, chicos? Según Einstein, para que se cumpla la teoría de la relatividad especial, obligatoriamente las leyes físicas que tú conoces deben ser la misma, no importa el observador. Es decir, las leyes físicas que tú has visto hasta ahora, hasta la semana número 17, se cumplen, no importa el observador. La única, se podría decir, condición es que el traslado de este sistema u observador sea con una traslación uniforme, sea con velocidad constante. Obviamente también puede estar en reposo. Entonces, el primer postulado, ¿qué nos dice, chicos? Nos dice que las leyes físicas se cumplen con normalidad, siempre y cuando el observador esté en movimiento relativo de traslación uniforme. Es decir, estar en reposo o estar en movimiento con velocidad constante. Y eso es lo que hemos hecho hasta la semana número 17, ¿no? Nuestro observador siempre era un observador en reposo, que nos indicaba cuál era la posición o la rapidez o la fuerza de un cuerpo, ¿cierto? Jamás nuestro observador se estaba moviendo, ¿listo? A lo mucho, si se mueve, se moverá con velocidad constante. Por lo tanto, si tenemos esas condiciones, se cumpliría mi primer postulado. ¿Cuál es el segundo postulado que también es muy importante? Segundo postulado. A ver, primero y segundo postulado. Nuestro segundo postulado nos dice lo siguiente. La rapidez de la luz en el vacío tiene un valor de 3 por 10 a la 8. Y siempre debe ser el mismo, no importa el observador. No importa si el observador está en reposo, no importa si el observador está en movimiento, pero esa rapidez de la luz en el vacío siempre será la misma. Esa rapidez nunca va a cambiar y se considerará una rapidez límite, una rapidez que no se puede superar. Entonces, con estos dos postulados podemos iniciar el estudio de la relatividad especial. ¿Listo? Y dentro de ese estudio se llegan a algunas conclusiones, pues, chicos. Al considerar que se cumplen las leyes físicas y al considerar que la rapidez de la luz es una rapidez constante que nunca va a cambiar respecto al observador, entonces se llegan a dos conceptos o dos conclusiones muy pero muy importantes. Una de ellas es conocida como la dilatación del tiempo. ¿Listo? ¿Qué nos dice por aquí? A ver. Como se cumple el primer postulado, chicos, se llega a la conclusión de que el movimiento de un cuerpo es relativo, es decir, va a depender del observador. Y al depender del observador el movimiento, obviamente el factor tiempo también dependerá del observador que lo mide. Y como este observador se puede mover con velocidad constante, pero el objeto que nosotros estamos analizando se puede mover con cualquier velocidad. Y eso generaría un cambio en la medición del tiempo. Por eso mencionamos, o se menciona en la relatividad, que el tiempo es relativo. El movimiento también es relativo, generándose así la famosa dilatación del tiempo.
Entonces, el tiempo se dilata, dilatación del tiempo. Y para mencionar o explicar un poco mejor este tema o este segmento de dilatación del tiempo, tú vas a encontrar por ahí algunas historias o algunas paradojas. Por ejemplo, la famosa paradoja de los gemelos, ¿cierto? Trataremos de adecuar esa paradoja para mencionar lo que se cumple en dilatación del tiempo. Mira, observa. Se dice lo siguiente. Hay dos hermanos gemelos. Uno de ellos va de viaje en una nave espacial y el otro se queda en el planeta Tierra. ¿Listo? Hay uno que va de un viaje espacial y hay otro que se queda en el planeta Tierra. ¿Listo? Vamos a suponer que el que se queda en el planeta Tierra está por acá. Mira, acá está el planetita. Y por aquí está nuestra nave espacial. Ahí está. Nuestra nave espacial. ¿Listo? Entonces dentro de esta nave hay una persona. ¿Listo? Y acá hay otra personita. Como te darás cuenta, son hermanos gemelos, ¿cierto? Cada uno de ellos respectivamente va a medir el tiempo del viaje. Cada uno de ellos va a medir el tiempo del viaje. ¿Listo? Entonces, para que el hermano, uno de los hermanos, voy a ponerle hermano A y hermano B, para que el hermano B se vaya de viaje, obviamente la nave espacial debe moverse, ¿cierto? Ahora, nosotros no vamos a considerar cualquier rapidez de movimiento. Las naves espaciales normalmente toman velocidades muy, pero muy grandes. Voy a considerar que el de aquí toma una velocidad v, imaginemos, una velocidad v. ¿Listo? Ya está. Entonces, debido a esa velocidad v, la nave empieza a moverse. ¿Listo? Empieza a moverse. Entonces, la persona que está dentro de la nave va a empezar a medir el tiempo. Pero él no va a sentir el movimiento, porque como está dentro de la nave, él dirá, yo no me estoy moviendo, el que se mueve es la nave. ¿Listo? Entonces, él no siente el movimiento, no percibe el movimiento. Según ese observador B, el cual está dentro de la nave, él, según ese observador, no está en movimiento. ¿Listo? Es como cuando nosotros estamos en un autobús, pues, ¿no? Y nuestro amigo está fuera del autobús. Entonces, si tú le preguntas a tu amigo, ¿quién se mueve? Se mueve el auto contigo adentro, ¿cierto? Pero si tú observas y estando dentro del autobús dices, ¿quién se está moviendo? Bueno, yo no considero que hay movimiento porque según tú, según ese observador, al parecer no hay movimiento, ¿sí o no? Entonces ten cuidado, todo va a depender del observador. Es un análisis que se hace un poco tedioso, se podría decir, pero nos va a ayudar a entender el concepto de relatividad. Entonces, la persona que está dentro de la nave medirá un cierto tiempo, considerando que él no siente el movimiento con esa velocidad. Por lo tanto, para él habrá transcurrido un cierto tiempo, vamos a ponerle t sub 0, porque él no mide el movimiento, no está midiendo el movimiento. ¿Listo? Ahora, la persona que se queda en el planeta Tierra medirá otro tiempo. La persona que se quede en el planeta Tierra va a medir otro tiempo. Vamos a considerar a ese tiempo un tiempo t. ¿Listo? Ahora, lo que se hace normalmente es un análisis de movimiento, asumiendo que hay una velocidad, hay un tiempo. ¿Listo? Lo que se hace es analizar las ecuaciones del movimiento según las leyes físicas que nosotros hemos visto. Y al aplicar esas leyes físicas para este movimiento, se llega a la conclusión de que el tiempo que mide la persona que se queda en la Tierra es igual al tiempo que mide la persona que está dentro de la nave entre la raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. Llegará a tener esta formita, chicos. El tiempo que mide la persona que está en el planeta Tierra tiene la forma de t sub 0, que es el tiempo que mide la persona dentro de la nave, entre la raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, nosotros llegaremos a la siguiente conclusión, de que el tiempo que mide la persona en el planeta Tierra va a depender de la rapidez con la que se mueva la nave. Si la rapidez de la nave es muy pero muy pequeña,
se llega a la conclusión de que el tiempo medido por las dos personas es prácticamente la misma, siempre y cuando la rapidez es muy pequeña. Pero si la rapidez con la que se mueve la nave es muy cercana a la velocidad de la luz en el vacío, entonces eso genera que el tiempo que miden ambos observadores sea distintos. Y se llega a la conclusión de que el tiempo medido por la persona en el planeta Tierra es mucho mayor. Para él pasa más rápido el tiempo. ¿Listo? Y eso genera la paradoja, pues, ¿no? Que cuando la persona regresa de su viaje, llega al planeta Tierra y se encuentra con su hermano gemelo. Y al parecer, al hermano que se ha quedado en el planeta Tierra, ha transcurrido más el tiempo, porque esa persona está más vieja. Entonces, esa es la famosa paradoja de los gemelos, que nos da a entender un poco acerca del tiempo o del movimiento relativo. ¿Listo? Generándose así una dilatación del tiempo. El tiempo se dilata cuando el cuerpo está a grandes velocidades. ¿Listo? Y esto también genera otra consecuencia. Genera la contracción de la longitud. ¿Listo? Genera la contracción de la longitud. Es decir, que cuando un cuerpo se mueve a gran velocidad, al parecer la longitud se contrae. ¿Listo? Cuando un cuerpo se mueve a grandes velocidades, la longitud se contrae. Entonces, puedo decir lo siguiente. Imaginemos, a ver. ¿Listo? Imaginemos que acá tengo yo un observador y va a medir la longitud de una nave espacial. ¿Listo? Pero al inicio voy a considerar que esta nave no se mueve, su rapidez es 0. Considerando que la rapidez es 0, entonces el observador lo que hace es medir la longitud inicial. La longitud cuando el cuerpo está en reposo. Ahora, el mismo observador y con el mismo instrumento de medida, podríamos decir, nuevamente va a medir la longitud de la nave. Pero ahora con una gran diferencia. Esta nave se está moviendo con una rapidez diferente de 0, una rapidez v. Y llegaremos a la conclusión de que el tamaño de la nave aparentemente ha cambiado. ¿Listo? Entonces, haciendo un uso de las ecuaciones de movimiento para poder medir la longitud, lo que hacemos al final de aplicar esas ecuaciones es encontrar la relación entre las longitudes que se ha medido, debido al mismo observador, pero con diferente movimiento, ¿no? Si te das cuenta, en el primero la nave no se mueve, pero en el segundo la nave se está moviendo con cierta rapidez. Y cuando una nave se mueve con cierta rapidez, la longitud aparentemente ha cambiado. ¿Listo? Lo que ocurre con la nave es que se contrae el tamaño. ¿Listo? Generándose esta relación, mira. La longitud medida por el observador cuando el cuerpo está en movimiento es igual a la longitud medida cuando el cuerpo está en reposo por la raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. ¿Listo? Esta relación nos indica la contracción de la longitud. ¿Listo? La longitud final, o la longitud cuando el cuerpo está en movimiento, aparentemente se ha contraído. Es mucho menor. ¿Listo? Es mucho menor. ¿Ya está? Entonces, estos dos conceptos son muy importantes y considero que es lo más resaltante de esta relatividad especial. Pero no es lo único, porque ya que se genera un cambio en el tiempo, ya que se genera una contracción en la longitud, lo que también se va a generar es un posible cambio o un cambio en la masa aparentemente. La masa, por esa teoría de la relatividad, también cambia, se modifica en base al movimiento del cuerpo, generándose así nuestra masa relativista. Es decir, un cuerpo tendrá una cierta masa cuando está en reposo y tendrá una masa relativista cuando el cuerpo se mueve a gran velocidad. ¿Listo? Cuando se mueve a gran velocidad. Por ejemplo, a ver, si este es un cuerpo, ya vamos a ponerlo algo un poquito mucho mejor. Ahí está. No nos ayuda a analizar a una persona, porque una persona no podría llegar a grandes velocidades. Ya, vamos a analizar, a ver. Ya, imaginemos que este cuerpo no se mueve, su rapidez es 0.
Cuando la rapidez es 0, se considera que el cuerpo tiene una masa llamada masa en reposo. ¿Listo? Pero ahora voy a considerar que el cuerpo se mueve con cierta rapidez. Voy a colocar por aquí una rapidez v. ¿Listo? Entonces, cuando el cuerpo se mueve con cierta rapidez, voy a considerar que su masa es m. ¿Listo? Una masa relativista, porque la rapidez del cuerpo es relativista, muy cercana a la rapidez de la luz. Cuando yo analice esta situación, llego a la conclusión de que esta masa relativista es igual a la masa del cuerpo en reposo entre la raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. ¿Listo? 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. ¿Listo? De esta manera. Ahí está. Es decir, el cuerpo modifica su masa aparentemente cuando se encuentra a gran velocidad, a gran rapidez. ¿Listo? Y en base a este concepto de masa, Einstein genera una nueva relación, una relación muy importante, fundamental en la historia también, porque está muy relacionada a las famosas bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Así que vamos a llegar Einstein llega a la siguiente conclusión, de que existe una relación entre la masa y la energía. Existe una relación entre ellas. Entonces ponemos por aquí, relación de masa y energía. ¿Qué nos dice Einstein? Que todo cuerpo, para existir nada más, todo cuerpo, para existir, tiene cierta energía. También la llamó energía de reposo o energía de existencia. Es decir, que todo cuerpo, para existir, ya tiene energía. Y esa energía de existencia o energía en reposo tiene esta forma. La energía en reposo es igual a la masa en reposo por la rapidez de la luz en el vacío elevado al cuadrado. Es decir, que todo cuerpo que tiene masa ya tiene energía, solamente por existir. ¿Listo? Pero si este cuerpo empieza a moverse con gran velocidad, entonces ya no hablamos de una energía en reposo, hablamos de una energía relativista. Pues, ¿no? Entonces, la energía total relativista tendría la siguiente forma. Energía total relativista. La energía total relativista dependerá de nuestra nueva masa relativista. Y llegaríamos a la siguiente conclusión, de que esta energía total relativista sería igual a la masa relativista por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Y como ya sabemos la relación entre la masa relativista y la masa en reposo, llegaremos a la conclusión de que esto es igual a la masa en reposo por velocidad de la luz al cuadrado sobre la raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. Y notarás que en la parte superior tendríamos una nueva relación. M sub 0 por c al cuadrado se llama energía de existencia o energía en reposo. Multiplica o dividido entre 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. ¿Te das cuenta? Llegamos a la siguiente conclusión, de que existe energía en reposo o energía de existencia y existirá una energía relativista. ¿Listo? Este aumento de la energía, este cambio de la energía ha sido generado por el movimiento, ¿no? Por la rapidez que tiene el cuerpo. ¿Listo? Entonces también puedo llegar a la conclusión de que la variación o el cambio de la energía se puede representar como un cambio de la masa, como la variación de la masa por velocidad de la luz elevado al cuadrado. Ahí está, entonces se ha generado un aumento en la energía. ¿Y eso ha sido por qué? Ha sido por el aumento en la velocidad, pues, ¿no? Y tú sabes que cuando aumenta la velocidad, lo que adquiere el cuerpo es una energía cinética, ¿no? En este caso, energía cinética de traslación. Entonces, haciendo un análisis entre las dos energías, relativista y la energía en reposo, también podemos encontrar la famosa energía cinética relativista. Entonces ponemos por aquí, energía cinética
relativista. Entonces, nuestra energía cinética relativista tendría esta forma. Energía cinética relativista sería igual a m menos m sub 0 por la velocidad de luz elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahí está. Entonces, llego a la siguiente conclusión. Y con eso tendríamos, creo yo, los conceptos más importantes para las preguntas de relatividad especial. Por ahí tú puedes complementar analizando ya la cantidad de movimiento también. Tal vez por ahí podemos considerar el concepto de cantidad de movimiento. Esto que también considero que es un concepto importante, pero al tratarse de un tema nuevo o recién introducido al temario de física, no llegaremos a profundizar tanto la teoría. ¿Listo? Considero, como te dije al inicio, lo más importante es la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. Conceptos muy importantes para la relatividad especial, los cuales nacen de los postulados directamente. Lo demás de la energía vienen a ser conclusiones, ¿cierto? Pero también son importantes, pero no tan fundamentales como la dilatación y contracción de la longitud. ¿Listo, chicos? Entonces, con eso hemos terminado la primera parte de física moderna. ¿Listo? Que viene a ser relatividad especial. Listo, chicos. Continuando con la teoría de la semana número 18, mencionaremos un tema también que es fundamental para algunos conceptos o algunas preguntas de verdadero o falso. Y hablamos de la teoría de la luz. Teorías de la luz. La luz simplemente, ¿no? La luz. Tratar de explicar la existencia de la luz o cómo se genera la luz ha sido una pregunta muy importante a lo largo de la historia, generándose así algunos postulados o teorías filosóficas y obviamente científicas. Nosotros el día de hoy nos vamos a basar o vamos a describir las teorías científicas. Y en esta oportunidad vamos a describir tres teorías. La primera teoría, la teoría corpuscular. La teoría corpuscular. ¿Qué nos dice esa teoría? Y es una de las primeras teorías científicas válidas para nosotros. Nos dice la teoría corpuscular que la luz está compuesta de muchas partículas, al cual se le llamó corpúsculos. Así que la luz es un conjunto de corpúsculos que viaja a través del ambiente, ¿no? Con cierta velocidad. Por ejemplo, si asumimos que por aquí nosotros tenemos una fuente de luz, fuente luminosa. Por ejemplo, imaginemos, como notarás en tu material, una pequeña velita. Listo. Entonces, la luz, ¿qué sería esto? Ahí está, la luz. La luz está compuesto de muchos corpúsculos. Ahí está. La luz emite muchos, pero muchos corpúsculos. En todas las direcciones, obviamente, ¿no? Porque la luz se propaga también en todas las direcciones. Ahí está. Entonces la luz está compuesto de muchos corpúsculos que se mueven a gran velocidad, ¿no? Entonces, estas vienen a ser mis corpúsculos. Ahí está. Entonces estarás preguntándote tú, ¿no? ¿Por qué se considera que la luz son corpúsculos? Porque al considerarlo de esa manera, se podía demostrar algunos fenómenos de la luz. ¿Listo? Por ejemplo, la reflexión, o tal vez la refracción, o la dispersión de los colores, o dispersión de la luz. Algunos fenómenos eran posibles de mostrar o explicarlo a través de esta teoría. Pero existían algunas teorías, o mejor dicho, algunos fenómenos que no se podía explicar con claridad la procedencia en base a la teoría corpuscular. Por ejemplo, el concepto de energía, ¿no? No se podía analizar bien el concepto de energía. Por ese motivo, se optó por una nueva teoría. Al no poder explicar todos los fenómenos, se opta por una nueva teoría que sí los explicaba con mayor facilidad. Y esta viene a ser la teoría ondulatoria. ¿De qué trata la teoría ondulatoria? La teoría ondulatoria nos dice lo siguiente: la luz no es un conjunto de corpúsculos, la luz es una onda, es un movimiento ondulatorio. Entonces, la luz es un movimiento ondulatorio. Eso es lo que nos dice esta teoría.
¿Listo? ¿Y por qué considera de esa manera? Porque si la luz se comporta como una onda, como un movimiento ondulatorio, entonces eso explicaría la presencia o la propagación de la energía, pues. Porque tú debes recordar que toda onda, todo movimiento ondulatorio, propaga ¿qué cosa? Propaga energía. Entonces, al considerar que la luz son ondas, entonces eso explicaría la presencia o la propagación de la energía. ¿Listo? Y además, al considerar la luz que es una onda, esto demostraría de una manera más sencilla los fenómenos ondulatorios. ¿Listo? Los cuales ya hemos visto la semana pasada, ¿cierto? Entonces, hasta ahí todo muy bien. La teoría ondulatoria podría explicar la gran mayoría de fenómenos de la luz. ¿Listo? Pero en algún punto de todo ese análisis, la teoría ondulatoria no termina de explicar muy bien el concepto de energía, porque la energía que se propaga no es una energía continua, constantemente no se está propagando energía, sino que se propaga en forma de paquetes, por porciones. Entonces, uno le dice, no, si la luz es una onda, un movimiento ondulatorio, esta onda no se parte, es una onda continua, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la energía que se propaga no es continua, sino es una especie de energía discreta que se propaga en pequeños paquetes o fracciones? Entonces, debido a esos pequeños dilemas o dudas acerca de la explicación, aparece Einstein. Y Einstein lo que hace es agarrar la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria y tratar de generar una nueva teoría entre estos dos. Porque al parecer ambas teorías tienen su parte positiva, pero también su parte negativa. Pero al complementarlas, llegamos a una conclusión muy importante, de que la luz tiene un comportamiento dual. Es decir, se comporta como una onda, pero también como un corpúsculo. ¿Listo? Entonces, esta es la tercera teoría que nosotros vamos a mencionar. Y es la teoría de la dualidad. Algunos también la conocen como teoría cuántica. ¿Listo? Teoría de la dualidad o teoría cuántica, que es una de las teorías actuales muy pero muy importante, que considera que la luz se comporta de manera dual, es decir, se comporta como corpúsculo, pero también como onda. Y eso explicaría los fenómenos de la luz. ¿Listo? Entonces, esa es la teoría actual que nosotros vamos a considerar. La luz tiene un comportamiento dual. Se comporta como corpúsculo y onda, generándose así paquetes de onda. ¿Listo? Es decir, corpúsculos que llevan en sí un movimiento ondulatorio. Entonces, se generan los famosos paquetes de onda. Y a esos paquetes de onda se le llamó cuantos, y de ahí nace el nombre de la cuántica, pues, ¿no? Al analizar la luz en forma de cuantos, de paquetes de onda. ¿Listo, chicos? Ahí está. Entonces, estos pequeños paquetes son nuestros cuantos de energía. Estos pequeños paquetes llevan consigo una cantidad de energía. ¿Listo? Y cada uno de ellos lleva la misma, pero la misma energía. Más adelante se complementa esta teoría de la dualidad con el principio cuántico de Planck. El principio cuántico de Planck complementa esta teoría, generándose así una nueva relación, una nueva fórmula que nos da el valor de la energía asociada a cada uno de estos cuantos. Entonces, el principio cuántico de Planck viene a ser un principio muy importante que complementa lo que Einstein nos dijo en su momento. ¿Listo? Haciéndolo más, pero más importante, más relevante en la actualidad. Entonces, Planck nos dice, cada uno de esos cuantos lleva una cantidad de energía. ¿Listo? Y a esa energía se le conoce como fotón. ¿Listo? A un cuanto de energía se le conoce como fotón. ¿Listo?
Entonces, la energía de cada fotón, ¿listo? La energía de cada fotón se va a calcular de la siguiente manera, como H por la frecuencia de oscilación, donde H es una constante, un valor constante, que le llamamos actualmente como constante de Planck, ¿no? El valor de la constante de Planck es conocido, tiene un valor aproximado, pero es mejor que tú consideres el valor de la constante de Planck que el problema nos menciona. ¿Listo? Porque si yo te menciono aquí el valor que yo considero, o que algún libro o un texto considera, tal vez cuando tú llegues a un problema también consideres o pongas ese valor, pero no siempre el valor que considero yo va a ser el mismo valor que considere el profesor. Tal vez el profesor considera que la constante de Planck debe aproximarse a las décimas, centésimas o milésimas, o a las unidades, o hacer una simple aproximación. Así que es mejor considerar el valor de la constante de Planck que el problema nos menciona. ¿Listo? Pero lo que no va a cambiar es la forma de la energía. La energía es igual al producto de la constante de Planck por la frecuencia de oscilación. ¿Listo? Ahora, también recordemos que la luz se considera como una onda electromagnética, ¿no? Según el tema de la semana pasada. Por lo tanto, hay una relación entre la frecuencia, longitud de onda y la velocidad de la onda electromagnética, que viene a ser la velocidad de la luz en el vacío. Así que llegamos a otra conclusión más, que la energía de este fotón tiene esta forma también, H por C sobre lambda. Pues. ¿Listo? Constante de Planck por la rapidez de la luz en el vacío entre la longitud de onda. Entonces, tenemos dos maneras de encontrar nuestra constante de Planck. ¿Listo? Ahora, a la hora de calcular el valor de la energía, es posible encontrar en algunos problemas dos unidades de medida para esta energía. ¿Listo? Dos unidades de medida. La que estamos acostumbrados nosotros es el valor de joules, ¿cierto? La energía en unidades de joules. Pero en estos temas, la energía también se puede expresar en electrovolt. Electrovolt, ¿listo? Que viene a ser otra unidad de medida para la energía, ¿listo? Para no confundirnos, vamos a mencionarlo por aquí mediante una observación. A ver, hacemos la observación. Un electrovolt es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Esta es la relación entre estas dos unidades de energía. Un electrovolt es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. ¿Listo? Entonces, con esto ya podemos convertir de joules a electrovolts. ¿Listo, chicos? Y ahora, como hemos mencionado la teoría de la dualidad y el principio cuántico de Planck, esto me permite analizar un efecto, un fenómeno más, que viene a ser el efecto fotoeléctrico, que viene a ser un tema muy importante para la semana número 18 y para tus futuros exámenes. Así que el efecto fotoeléctrico es fundamental aprenderlo. Efecto fotoeléctrico. A ver, una consulta. ¿El efecto fotoeléctrico a quién se le atribuye? A ver, lo primero que se te venga a la mente. Me imagino que lo primero que se te viene a la mente es efecto fotoeléctrico, profesor. Viene a ser Einstein, pues. Porque alguno conocerá que a Albert Einstein le dan un premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, ¿cierto? Entonces alguno dirá, profe, él se encargó de crear el efecto fotoeléctrico. Y no es así, pues. Einstein no descubrió el efecto fotoeléctrico. Einstein únicamente lo explicó. ¿Listo? Otro científico había descubierto el efecto fotoeléctrico, pero lo importante fue la explicación que le dio Albert Einstein. Y por esa explicación, a Albert Einstein le conceden el premio Nobel. Obviamente también considerando parte de sus investigaciones o sus aportes respecto a la teoría de la relatividad, ¿no? Ya sea especial o general. Esto como que fue una suma de todo esto que le permitió a Einstein obtener ese premio Nobel. ¿Listo? A ver, recordemos un poco de la explicación de Albert Einstein y recordemos un poquito acerca del efecto fotoeléctrico, ¿no? ¿Cómo se genera así el efecto fotoeléctrico? Que viene a ser la emisión de electrones en una placa metálica, mira, observa. Vamos a tener nosotros una placa metálica, una placa de metal, por acá. Ahí está, placa metálica. Ahí está, placa metálica.
Listo. Ahora vamos a tener una fuente luminosa. Esto que puede ser de diferentes espectros de nuestro espectro visible, pero lo importante es que tengamos una fuente luminosa de gran intensidad o de alta frecuencia. Fuente, vamos a poner por aquí, fuente de luz. Y esta fuente de luz debe ser de alta frecuencia. ¿Listo? Cuando las frecuencias son muy bajas, no se genera este famoso efecto. Siempre y cuando la frecuencia de la luz incidente sea alta, se genera este efecto. ¿Listo? Ya está. Entonces por aquí vamos a considerar que incide la luz. Ahí está. En esta superficie, imaginemos. Como en esta oportunidad estamos considerando como válida la teoría dual, entonces lo que incide a la superficie metálica vienen a ser los cuantos de energía, ¿sí o no? Ahí está, los cuantos de energía. Entonces la luz incide en la superficie metálica y lo que se genera, ¿qué vienen a ser? Electrones disparados. Salen electrones a gran rapidez, a gran velocidad. Los electrones salen con gran velocidad. Listo, vamos a poner por aquí. Estos electrones saldrán disparados con una gran, pero gran rapidez. Ahí está. A esos electrones que salen de la placa metálica se les conoce como fotoelectrones. Electrones que salen del efecto fotoeléctrico. ¿Listo, chicos? Eso viene a ser el efecto fotoeléctrico. La liberación de electrones de una placa metálica por incidencia de una luz de alta frecuencia. Obviamente no siempre salen electrones, ¿no? Si la fuente de luz es de baja frecuencia, no saldrán fotoelectrones. Siempre y cuando esta fuente de luz sea de alta frecuencia, los electrones saldrán disparados de esta placa metálica. ¿Listo? Notarás que si inciden 4 fotones, o 4 cuantos, ¿cuántos fotoelectrones saldrán? También saldrán 4. Serán proporcionales. ¿Listo? Ahora, aquí viene la explicación. Aquí viene la explicación, mira. Lo que hace Einstein es una relación energética. ¿Listo? Analiza la energía de este sistema. Al inicio, la energía presente o que existe es la energía debido a los fotones, ¿listo? A los cuantos. Entonces ponemos por aquí. Existe energía. ¿Qué energía? Energía del fotón. Existe la energía de un fotón. Pero esa energía cuando incide en la superficie metálica es absorbida por un átomo, es absorbida por un electrón. ¿Listo? Normalmente ese electrón está en la última capa, debe estar en la última capa. Entonces el último electrón de este átomo, o el electrón que está en la última capa de este átomo, conocidos como electrones de valencia o electrones de conducción, absorben esta energía. ¿Listo? Y cuando un electrón absorbe energía, el electrón se excita, pues chicos, el electrón se excita. Y debido a esa excitación, tú debes saber por el curso de química o otros cursos, tu conocimiento que tienes ya en ciencias, que el electrón cuando se excita genera saltos electrónicos. Pero como se encuentra en la última capa, no le queda otra cosa que salir del átomo. Como empieza a estar vibrando o excitándose, el electrón debe salir del átomo por la energía que ha absorbido. ¿Listo? Esa energía usada para poder salir del átomo se le llama función trabajo. Función trabajo. La función trabajo viene a ser la energía necesaria para salir del átomo de este metal. Por eso también le podemos llamar como función trabajo del metal. ¿Listo? Porque este valor únicamente depende del material, depende del metal o la placa metálica en este caso. Pero si la energía incidente, la energía de los fotones, todavía es alta, todavía queda un poco porque no ha usado toda, entonces la energía que sobra la absorbe el electrón para generar movimiento. Entonces con la energía que queda todavía genera movimiento, genera energía cinética, por eso los electrones salen disparados. Entonces, lo que queda se convierte en energía cinética. ¿Listo? Pero como usa todo lo que queda, entonces podemos decir que es una energía cinética máxima, pues, ¿no? Es una energía cinética máxima.
¿Listo? Entonces, esa viene a ser la explicación de Albert Einstein. Algo como esto le permitió obtener el premio Nobel, mira, imagínate. ¿Listo? Algo que nosotros actualmente lo analizamos de una manera más sencilla, se podría decir, o que a ti ya te parece algo como que muy lógico, en su momento a nadie se le había ocurrido, bueno, porque era muy complejo llegar a este tipo de conclusiones o abstracciones. Ahora, lo que nos queda al final es que esta ecuación, llamámosle ecuación fotoeléctrica, nos dice que la energía del fotón es igual a nuestra función trabajo más la energía cinética máxima. ¿Listo? De la siguiente manera, pues. Y esta es la ecuación que nosotros vamos a usar siempre y cuando hablemos de un efecto fotoeléctrico. ¿Ya está? Ahora, ¿cómo calcular la energía del fotón? Bueno, eso ya lo puedes saber mediante el principio cuántico de Planck, ¿no? Donde encontramos dos formas de calcular la energía. Recuerda que solamente es la energía de un solo fotón, de uno solo. ¿Listo, chicos? Ahora, adicionalmente a esto, en algunos problemas mencionan que debes calcular el valor de la función trabajo. ¿Listo? Se sabe que la función trabajo depende únicamente de la placa metálica, pero hay una manera de saberlo de manera experimental o con cierto valor. Ponemos por aquí función trabajo. Ya sabes tú que la función trabajo depende del material, ¿no? Depende del metal. El valor de la función trabajo depende también de la frecuencia umbral. ¿Listo? Frecuencia umbral. ¿Qué es la frecuencia umbral? El F sub 0, frecuencia umbral. Viene a ser la mínima frecuencia necesaria para generar el efecto fotoeléctrico. Si la energía de la luz, energía del fotón, incide con una frecuencia mínima, frecuencia umbral, entonces los electrones únicamente salen del átomo, pero no salen del metal, no salen de la placa metálica con gran rapidez, únicamente salen del átomo y se quedan en la superficie de esta placa metálica. A este proceso también se le considera efecto fotoeléctrico, porque ya salió del átomo. ¿Listo? Entonces, ahí tienes una manera de cómo calcular nuestra función trabajo, ¿cierto? Todo en función de la frecuencia umbral, que viene a ser una frecuencia mínima. No te olvides, frecuencia mínima. Pero también se puede obtener nuestra función trabajo en función de una longitud de onda umbral. Longitud de onda umbral. Pero aquí cambiaré un poco, ¿no? La longitud de onda ya no será mínima. Porque si yo tengo una frecuencia umbral, la cual es una frecuencia mínima, entonces nuestra longitud de onda, ¿cómo será? Una longitud de onda máxima. ¿Listo? Entonces nuestra longitud de onda umbral será una longitud de onda máxima. En cambio la frecuencia debe ser mínima. ¿Listo, chicos? Entonces con eso complementamos un poco acerca del efecto fotoeléctrico, pues, ¿no? Ahí está. Ahora, chicos, para complementar un poco acerca del efecto fotoeléctrico y complementar un poco acerca de este tema de la semana número 18, mencionaremos algo que también hemos mencionado la semana pasada. ¿Listo? Hoy lo complementaremos un poco, ya aplicado a lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Y viene a ser el concepto de potencia, pero potencia de fotones. ¿Listo? Potencia de fotones. Ahí está. La potencia, no te olvides que está relacionada con la energía. ¿Ya está? Pero la energía está relacionada con la cantidad de fotones que hay. ¿Sí o no? Porque cada fotón tiene una cantidad de energía que está propagando. ¿Ya está? Entonces, si yo tengo una fuente luminosa, por ejemplo, esta, donde incide la luz, ¿ya está? Entonces, aquí va a haber muchos fotones, los cuales van a salir de esta fuente de luz, ¿cierto? Por cada uno de ellos habrá energía. Energía, 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 energía. Por lo tanto, si yo quiero analizar la potencia, primero necesito saber la energía total que se está emitiendo. Y esa energía total es igual a n veces
es decir, número de fotones que salen de esta fuente, por la energía de cada fotón, que es H por F. ¿Listo? Entonces sería N veces H por F. Una vez que conozcas ya la energía total, ya puedes calcular la potencia, porque la potencia es energía total entre el tiempo. Esta energía total es igual a N veces H por F sobre el tiempo. Pero como la frecuencia está relacionada con la longitud de onda, nos quedaría de una manera distinta, ¿no? N veces H por C sobre tiempo por longitud de onda. Y de esa manera hemos calculado la potencia. Una vez que tú conozcas la potencia, dime, ¿ya puedes calcular la intensidad? ¿Sí o no? ¿Podemos calcular la intensidad? Claro que sí, profesor. Porque la intensidad depende únicamente de la potencia y también del área de propagación. Porque la intensidad de ese haz de fotones o de esa luz es igual a potencia sobre área. ¿Listo? Y no te olvides que la potencia es igual a N veces H por F sobre el tiempo. N veces H por F sobre el tiempo. Entonces sería tiempo por área abajo. ¿Listo? No te olvides que el área es área de propagación, que normalmente para una fuente luminosa puede ser en todas las direcciones, si puede ser un foco, y si fuera una linterna sería un área circular, ¿no? El área de propagación. ¿Listo? Entonces con eso ya complementamos un poco el concepto de potencia e intensidad de luz. Ahora vayamos a otro efecto que es muy parecido al efecto fotoeléctrico. Yo diría que es un efecto inverso. ¿Listo? Y vienen a hacer eso los rayos X. Los rayos X vienen a ser un efecto fotoeléctrico inverso. ¿Y por qué lo menciono de esa manera? Porque cuando nosotros hacemos incidir un tipo de radiación que viene a ser la luz o fotones sobre una superficie metálica, salen disparados electrones. Pero dime, ¿qué pasaría si hacemos todo lo contrario? Pues tenemos la placa metálica y hacemos bombardear, hacemos incidir muchos, pero muchos electrones a gran rapidez. Bombardeamos con electrones una placa metálica. ¿Qué se va a generar? Entonces ahí viene la curiosidad, pues, ¿no? ¿Qué se generaría, no? Si uno es científico dice, pucha, tenemos que hacerlo, tenemos que intentarlo porque algo se obtendrá, ¿sí o no? Esa es ciencia, ¿sí o no? Experimentar. Entonces, al experimentar ese tipo de situaciones y bombardear una placa metálica con electrones, se genera una radiación. Esa radiación, al ser desconocida en primera instancia, se le colocó o se le acuñó o se le nombró como rayos X. Ahora se les menciona como rayos X, ¿puedes creer? Ese nombre se quedó a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a recrear un poco ese tipo de experimento mental. A ver, ¿qué hemos hecho en esta oportunidad? Pues, ¿no? Ahí está, mira. Para poder bombardear con electrones a una placa metálica, esto se obtiene en un tubo de alto vacío. ¿Listo? Porque este tipo de radiación que se pueda generar es muy peligrosa. Así que voy a tener un sistema de alto vacío donde vamos a encontrar dos placas metálicas. De una de ellas va a salir los electrones y en la otra va a llegar los electrones. Se van a bombardear ahí. ¿Listo? Para que eso se genere, se debe conectar este sistema a una diferencia potencial, a un voltaje, ¿no? Este voltaje no es un voltaje de 2,20, el cual está en tu casa. No es una pila, no es una batería, profesor. Es un voltaje pero muy grande, del orden de 10 a la 4 o 10 a la 5, pues imagínate. Un voltaje sumamente potente o grande, se podría decir. Y como se va a liberar tipo de radiación que nosotros no conocemos, una radiación X, entonces cierro todo este sistema con un alto vacío. Ahí está. Listo, de esa manera. Entonces, debido a esa diferencia potencial, este voltaje, desde una plancha metálica llamada cátodo, los electrones van a empezar a salir, a moverse al otro lado, ¿no? A la otra plancha metálica. Los electrones van a empezar a moverse con cierta rapidez, el cual le permite tener energía cinética. Y van a impactar
van a chocar, impactar en esta placa metálica también, llamada ánodo. Impactan en el ánodo. Y cuando impactan en el ánodo, toda esa energía cinética que tenían se transforma, se disipa y se va a disipar, se va a liberar en forma de radiación. Se va a liberar en forma de radiación. ¿Listo? A esta radiación se le conoce como rayos desconocidos. Y como en el curso de álgebra tú no conoces algo, ¿qué le colocas? Una X, pues, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Se le puso el nombre de rayos X, nombre que actualmente permanece, pues, ¿no? Entonces, chicos, de esa manera se genera la radiación X, bueno, los rayos X, lo cual nos permite ver a través de nuestra piel, ¿cierto? Ver nuestra estructura ósea también, ¿no? Eso es lo que nos permite hacer esta radiación, que es muy importante en el ámbito de la medicina. Pero recuerda que estar expuesto a la radiación X es muy, pero muy peligrosa, porque modifica un poco nuestra estructura, ¿no?, interna. ¿Listo? Pero fuera de eso, chicos, para los problemas lo más importante es encontrar la relación energética de esta radiación. ¿Qué es lo que está pasando internamente con la energía? ¿Listo? Mira, podemos hacer algo tan sencillo como esto. Al inicio que tenemos energía cinética, profesor. Esa energía cinética ha sido generada por el voltaje, ¿no? Por esta diferencia potencial que hay entre las dos placas, ¿no? Por lo tanto, es equivalente a nuestra energía eléctrica o energía potencial eléctrica. ¿Listo? Entonces nuestra energía potencial eléctrica, la cual ha sido generada por el voltaje, ha generado que la rapidez de nuestros electrones aumente, incremente. Y cuando llega, impacte con el ánodo, toda esta energía se transforma en energía de radiación. Y decir energía de radiación es decir energía de los fotones. Bueno, energía de los fotones. Entonces, de esta manera ya tenemos la relación numérica o matemática de las energías. Entonces diremos que la energía cinética que adquiere es debido a la energía potencial eléctrica. Y nuestra energía potencial eléctrica, vamos a poner aquí, energía potencial eléctrica, debe ser equivalente a la energía de los fotones. ¿Cómo se calcula la energía cinética? U medio de la masa por b cuadrado. ¿Cómo se calcula la energía potencial eléctrica debido a una diferencia de potencial? Como la carga, que sería la carga de un electrón, por la diferencia potencial. Y esto es igual a h por la frecuencia de rayos X. Mira todo lo que tendríamos para estos rayos X. Toda esta información es necesaria. Es muy, pero muy necesaria. ¿Listo, chicos? Entonces, con eso hemos llegado a concluir el tema de rayos X. Pero falta un poquitito más, falta un cachito más de esta teoría. Y viene a ser también otro tema nuevo que se añadió junto con el tema de relatividad especial. Y viene a ser el principio de incertidumbre. Algo sencillo, no te preocupes. Principio de incertidumbre. Principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Listo? El análisis de este principio de incertidumbre de Heisenberg puede ser un poco complejo, un poco tedioso se podría decir, pero vamos a tratar de resumirlo, ¿no? Porque recuerda que estamos a nivel preuniversitario y no podemos profundizar mucho en la teoría todavía, ¿no? Aún no. ¿Listo? A ver, según este principio de Heisenberg, es casi imposible determinar simultáneamente la posición que tiene un electrón con la cantidad de movimiento o la rapidez de este electrón. Es decir, no puedo determinar ninguno de los dos. No puedo determinar con precisión la posición, ni tampoco la cantidad de movimiento. ¿Listo? Es imposible. ¿Listo? Viene a ser imposible. No se puede determinar ni la posición ni la velocidad. ¿Por qué, profesor? Porque cuando se trata de encontrar la posición con algún aparato o microscopio potente, estos aparatos emiten un tipo de radiación, un tipo de luz. Entonces, emiten energía. Entonces, cuando tú ya tratas de encontrar la posición, el electrón ya absorbió esa energía y cambió su rapidez, pues, ¿no? Cambia su velocidad. Entonces, podrás determinar la posición, pero no la velocidad.
Y cuando tratas de hacer todo lo contrario, identificar cuál es la velocidad, ocurre lo mismo, cambia de posición. Entonces, encontrar la posición o la velocidad simultáneamente es prácticamente imposible, generándose así algunas incertidumbres, algunas medidas erróneas en la medición de la posición y de la velocidad. ¿Listo, chicos? Generándose así al final esta relación. Si se genera una incertidumbre de la posición, se cumple que esa incertidumbre de la posición con la incertidumbre de la rapidez o de la velocidad siempre debe ser mayor que una constante llamada constante de Planck entre 4pi multiplicado por la masa de la partícula, en este caso del electrón. ¿Listo? Llegaríamos a esta conclusión. Es decir, jamás esta variación de posición será cero, jamás. Porque decir que sea cero es decir que hemos encontrado la posición exacta. Pues. Y eso no se puede, ¿no? Según el principio de Heisenberg, eso es imposible. ¿Listo? Ahora, esto también genera otra conclusión, pues, ¿no? Que la incertidumbre de la posición multiplicado por la incertidumbre de la cantidad de movimiento debe ser mayor o igual que la constante de Planck entre 4pi. ¿Listo? Es una pequeña variante a este principio de incertidumbre. Y la última, que también puede llegar a ser muy importante, es que la incertidumbre de la medida de la energía por la incertidumbre de la medida del tiempo debe ser mayor o igual que h sobre 4pi. Es decir, constante de Planck entre 4pi. ¿Listo? También una pequeña variante para el principio de incertidumbre en función de la energía y el tiempo, ¿no? Que ha demorado el movimiento tal vez, ¿no? Entonces, chicos, con esta pequeña teoría que hemos visto el día de hoy, vamos a resolver los problemas que tenemos para clase. Bueno, chicos, ya hemos visto la teoría de esta semana número 18. Ahora nos toca reforzar esta teoría resolviendo los problemas que tenemos para clase. Comencemos. Listo, chicos, comencemos con los problemas de esta semana número 18 para poder reforzar la teoría de esta semana, que es muy, pero muy importante. Dice lo siguiente. Luis decide hacer un viaje en una nave espacial, cuya masa es de 800 raíz de 3 kilogramos. Entonces puedo decir que la nave tiene una masa de 800 raíz de 3 kilogramos, ¿no? Y el viaje se va a hacer a una velocidad, mira, velocidad de 0,5 c. Obviamente c es la velocidad de la luz en el vacío. Determine su masa cuando se encuentre en movimiento. A ver, me están viendo la masa, no de Luis, bueno, de la nave, ¿cierto? ¿Cuánto será la masa de la nave cuando esta nave se mueve a esa gran velocidad? Entonces, profesor, cuando la nave se mueva, entonces su masa empezará a cambiar, claro que sí. Entonces podemos decir lo siguiente. La masa relativista o la masa en movimiento es igual a la masa en reposo entre la raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado, ¿cierto? Esa es la relación entre la masa en reposo y la masa relativista, pues, ¿no? Claro que sí. Entonces creo que sabemos qué hacer, ¿no? Reemplacemos la masa en reposo, 800 raíz de 3. Entre la raíz de 1 menos v sobre c. Yo voy a reemplazarlo en esta oportunidad. V es 0,5 c. Entre c, mira. Ya está. Y me quedaría 800 raíz de 3. Entre raíz de 1 menos. Notarás que c y c se van y te quedaría 0,5. Pero 0,5 no te olvides que es un medio. ¿Sí o no? Y elevado al cuadrado, ¿cuánto te quedaría? Un cuarto, profesor. Ahí está. Y si tú operas esto, mira, te quedaría 800 raíz de 3 entre 1 menos un cuarto, profesor, sería 3 cuartos. Y raíz de 3 cuartos sería raíz de 3 sobre 2. Aplicando extremos y medios, notarás que raíz de 3 y raíz de 3 se van. Y llegaríamos a la conclusión de que la masa de la nave ya en movimiento sería 1600, obviamente kilogramos. ¿Listo? Notarás que la masa se ha modificado, en este caso ha aumentado, ¿cierto? Porque ahora tiene movimiento. Y la clave para el problema número 1 sería la clave C. Pregunta número 2, chicos. Dice lo siguiente. Una nave espacial pasa junto a un observador con una rapidez de 0,8 c. Si la longitud medida por el observador es de 36 metros,
Determine la longitud de la nave cuando se encuentre en reposo. Ya está. Entonces, esos 36 metros lo ha medido un observador, el cual está observando que la nave se mueve a gran rapidez. ¿Listo? A gran rapidez. Por lo tanto, la longitud de esa nave es una longitud modificada por la rapidez, ¿sí o no? Y cuando el cuerpo se mueve a gran rapidez, la longitud se reduce. Por lo tanto, la longitud de la nave en reposo debería ser mucho mayor, ¿cierto? Debería ser mucho mayor. ¿Ya está? Entonces, digo lo siguiente. La longitud de la nave en movimiento es igual a la longitud de la nave en reposo por la raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. Según el problema, la longitud en reposo es lo que yo debo calcular, ¿no? Entonces, longitud en reposo es igual a longitud de movimiento sobre la raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. ¿Cuánto es la longitud de la nave en movimiento? Según el observador, es 36 metros. Sobre la raíz de 1 menos v sobre c. V vale 0,8. Entre c. Ahí está. Entonces, operas un poquito y mira lo que me queda. Raíz de 1 menos. Notarás que se van y te queda 0,8. Pero 0,8 es 8 sobre 10. Disculpa, 8 sobre 10. Y 8 sobre 10 elevado al cuadrado sería 64 sobre 100. Ahora tú dirás, profesor, ¿y por qué no lo simplifico? Porque para mí es más fácil operar con 100, pues. Déjame decirte que a veces uno tiene que buscar la manera más rápida de operar, ¿cierto? Y creo que una manera rápida de operar es mantener el 10, el 100 o el 1000. Eso te permite operar un poquito más rápido, creo yo, ¿no? Entonces nos quedaría 36 sobre raíz de 1 menos 64 sobre 100. A ver, aplicando un poquito de operaciones aritméticas de fracciones, nos quedaría raíz de 36 sobre 100. Y raíz de 36 sobre 100 sería 6 décimos. Pues. Extremos y medios sería 360 entre 6. Por lo tanto, dime, ¿cuánto será la longitud? ¿Cuánto sería la longitud en reposo? Sería 60 metros. Y justo lo que habíamos mencionado, ¿no? La longitud en reposo debe ser mayor, pues, ¿no? La longitud en reposo debe ser mayor. Y la clave para el problema número 2 es la clave A. La clave A. Pregunta número 3, chicos. Dice lo siguiente. En un marco de referencia terrestre, una estrella está a 60 años luz. Está a 60 años luz de distancia. ¿Con qué rapidez tendría que viajar una persona de manera que para ella la distancia solo sea 30 años luz? 30 años luz. Entonces necesitamos que la persona se mueva o la nave se mueva para que la distancia se reduzca, ¿no? Claro que sí. Entonces es muy parecido al problema anterior. Entonces diremos lo siguiente. La longitud de la nave en movimiento es igual a la longitud de la nave en reposo entre la raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. L viene a ser la distancia, la longitud que se mide cuando el cuerpo esté en movimiento. Y L sub 0 es la distancia que se mide cuando el cuerpo esté en reposo. ¿Listo? Me dicen que la distancia que cuando esté en movimiento debe ser 30. Este debe ser 30. Y la distancia en reposo sería 60. Por la raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. Ahí está. Ahora vamos a operar un poquito. Un cerito se va. Si el 6 pasa al otro lado a dividir, sería 1 medio, ¿no? 1 medio es igual a raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. Dime, si elevo los dos términos al cuadrado, esto al cuadrado y esto al cuadrado, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría 1/4 igual a 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. Si tú despejas v sobre c elevado al cuadrado, nos quedaría 1 menos 1/4, ¿cierto? 1 menos 1/4. Y esto sería 3/4. Si tú sacas raíz a esta expresión, te quedaría v sobre c es igual a raíz de 3 sobre 2. Y creo que ya llegamos a lo que queríamos, ¿no? ¿Con qué rapidez se debe mover? Con una rapidez de c por raíz de 3 entre 2. Ahí está.
¿Y cuál sería nuestra clave y nuestra respuesta? Sería la clave A, pues, ¿no? La clave avión. Listo, chicos, continuamos con el problema número 4, que es una pregunta de verdadero o falso. A ver, ¿qué es lo que nos dice por aquí? Con respecto a las ondas electromagnéticas, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Al parecer, esta pregunta de ondas electromagnéticas se puede resolver un poco con lo que hemos visto la semana pasada también, ¿no? Como que lo podemos complementar, ¿no? 1. Requieren de un medio para propagarse. Recuerda, ¿no? Las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse. Se pueden propagar inclusive en el vacío. En un medio sólido, líquido y gaseoso, inclusive en el vacío. Por lo tanto, la primera sería falsa, ¿no? Dice, ¿requieren? No, no requieren, chicos. 2. ¿Incluyen luz visible y las ondas de radio y de telefonía? A ver, el espectro electromagnético estaba compuesto de mucho tipo de radiación. Entre ellos, la luz visible, el espectro visible, ¿no? Estaban los rayos gamma, rayos alfa, rayos beta, las microondas, las ondas de TV, ondas de radio y así muchos tipos de radiación. Por lo tanto, incluyen luz visible y las ondas de radio y telefonía. También, profesor. Ese es verdadero. 3. Se propagan mediante oscilaciones de campo eléctrico y magnético. Efectivamente. Cuando nosotros perturbamos electrones, estas generan dos tipos de campos. Se generan dos campos, campo eléctrico y campo magnético, lo cual empiezan a oscilar, a cambiar su valor constantemente. Entonces, la tercera también es verdadera. ¿Listo? Así que la pregunta número 4, tendríamos una clave A, avión. ¿Listo? Y eso tú lo puedes complementar con lo que hemos visto la semana pasada, chicos, acerca del tema de ondas electromagnéticas. Pregunta número 5. Si la función trabajo de un metal es de 2,2 electrovolt y la energía cinética máxima de los fotoelectrones que emite al cero iluminado es de 6,08 electrovolt, determine la frecuencia de radiación incidente. A ver, al parecer es un problema de efecto fotoeléctrico, ¿no? Y al final me dicen que la constante de Planck es 4,14 por 10 a la menos 15, ¿no? 4,14 por 10 a la menos 15 electrovolt por segundo. Entonces diré lo siguiente. En un efecto fotoeléctrico se cumple que la energía del fotón es igual a la función trabajo más la energía cinética máxima. Esta energía del fotón es igual a h por la frecuencia, que es justo lo que me piden, ¿no? Igual a nuestra función trabajo, que según el problema vale 2,2 electrovolt más energía cinética, que viene a ser 6,08. Como están en electrovolt, lo puedo sumar sin dificultad. Pero no te olvides que las energías están en electrovolt. Por lo tanto, nuestra constante de Planck también debe estar en electrovolt. ¿Listo? Considerarlo después, ¿no? A ver, operando un poquito. H por F debería ser igual a, si yo sumo todo esto, me quedaría 8,28 electrovolt. Ahora sí, va lo importante. Como la energía que yo tengo a la derecha ya está en electrovolt, entonces lo que está a la izquierda también debe estar en electrovolt. Es decir, la constante de Planck debe tener electrovolt. Dime, ¿tu dato de constante de Planck está en electrovolt? Sí, profesor. Entonces no tengo ninguna dificultad. Sería 4,14 por 10 a la menos 15 veces la frecuencia es igual a 8,28. Si tú pasas a dividir este 4,14 al 8,28, te va a quedar 2, pues, ¿no? Entonces al final la frecuencia me queda como 2 por 10 a la 15. Unidades, Hertz. Y la clave para el problema número 5 sería la clave enano. La clave E, chicos. Pregunta número 6. El principio cuántico de Planck nos da a entender que la materia puede absorber energía a través de fotones. En el caso del átomo de hidrógeno, un electrón en el primer nivel tiene una energía de menos 13,6 electrovolts. Absorbe un fotón y realiza un salto energético al segundo nivel,
donde la energía es de menos 3,4 electrovol. Pregunta, ¿cuál es la frecuencia del fotón absorbido? ¿Cuál es la frecuencia del fotón absorbido? A ver, para poder encontrar la frecuencia del fotón absorbido, lo que necesito yo es saber cuánta es la energía que ha absorbido este electrón, ¿no? Y como ha pasado de un nivel a otro, entonces la diferencia de las energías en cada uno de estos niveles viene a ser la energía de este fotón, ¿cierto? Entonces, si yo resto las energías, yo puedo decir que esta variación de energías en los niveles, en el nivel, debe ser igual a la energía del fotón, pues, ¿no? Entonces, al restar nos quedaría lo siguiente, mira, menos 13,6 menos 3,4. Resto las dos energías, ¿cierto? Ahora, alguno dirá, profesor, ¿quién con quién restaría? Bueno, aquí es algo más, se puede decir que podría ser un poco confuso si tratamos de considerar cuál es el orden. Yo prefiero evitarme ese análisis haciendo un valor absoluto de esta variación. Es decir, yo resto y en valor absoluto. Y me olvido de eso. ¿Cierto? Me olvido de eso. O si no, nos podemos ir a la definición exacta de esta parte, ¿no? Recordemos que la variación de energía, ¿listo? Nuestra variación de energía también puede ser considerado como la variación, ¿cierto? Como la variación de energías también, ¿listo? Cualquiera de los dos es válido, ¿ya? En esta oportunidad yo voy a considerar como valor absoluto, ¿listo? Y si tú consideras final menos inicial, también es importante, es lo mismo, ¿eh? Entonces, esta variación es igual a H por F. A ver, si yo resto y le saco el valor absoluto, ¿cuánto me quedaría? A ver, ¿listo? Al restar, me quedaría, a ver, de 10,2. Ahí está, con valor absoluto, obviamente, ¿no? Y esto es igual a la constante de Planck, que según el problema vale 4,14 por 10 a la menos 15 veces la frecuencia. Ahí está. Al operar esto, a ver, la frecuencia nos quedaría como 10,2 sobre 4,14 por 10 a la menos 15. ¿Listo? Una posibilidad para operar eso es la simplificación. ¿Listo? Podría simplificar, pero no siempre los problemas salen simplificándose. Si fuera un problema de examen, yo estaría casi seguro que con una simple simplificación saldría. Pero al parecer en este problema están optando por la aproximación. Así que la frecuencia aproximadamente es de 4,46. Aproximadamente. Multiplicado por 10 a la 15 unidades Hertz. ¿Listo? No te olvides, ¿eh? Estamos considerando que se está aproximando el resultado. ¿Y la clave cuál sería? La A, pues, ¿no? Nuestra clave sería la A. Listo, chicos. Pregunta número 7. Dice lo siguiente. Electrones son disparados con un voltaje de 50.000 volts. ¿Listo? En un tubo de rayos X y son frenados en el anticátodo. ¿Quién es el anticátodo? El ánodo, pues. ¿Listo? Generando, sí, fotones X, radiación X, ¿no? Rayos X. Determine la energía de un fotón X si la energía de un electrón se convierte totalmente en energía de un fotón. A ver, entonces, la energía cinética es igual a energía potencial igual a energía de los fotones. A mí de este problema me están dando esta energía potencial porque tengo diferencia potencial. Y necesito saber la energía total de este fotón, ¿no? Entonces, creo que ya quedó claro. La energía potencial es la carga de un electrón por la diferencia potencial. Y esto es igual a la energía del fotón, ¿no? Energía que me pide el problema. Date cuenta, das un ojito a tus respuestas y notarás que todo está en joules. Y cuando todo está en joules, obligatoriamente tú debes reemplazar el valor de la carga de este electrón. Si por ahí tus energías finales o tus claves están en electrovol, no es necesario reemplazar la carga de un electrón. Lo mantienes como un E, para que de esa manera se forme el electrovolt.
¿Listo? Entonces, como está en joules, estoy obligado a operar o reemplazar. 1,6 por 10 a la menos 19. Por 1, 2, 3, 4. 4 ceritos. ¿Listo? 50.000. Y esto es igual a la energía del fotón. Ya está. A ver, si yo opero, diríamos que la energía del fotón es igual a 8, ¿cierto? 8 por 10 a la menos 15. ¿Listo? Unidades de energía estaría en joules. Y nuestra respuesta y clave para ese problema número 7 sería la B. Sería la B. Listo, chicos. Llegamos al problema número 8. Último problema. Uno de los límites del principio de incertidumbre de Heisenberg es que se debe predecir a nivel macroscópico que la indeterminación en la posición y la velocidad es nula. Es por ello que a escala macroscópica podemos conocer con total certeza la posición y velocidad de los objetos. Ejemplo, una pelota, ¿no? ¿Cuál será la incertidumbre de la medida de la velocidad de un balón de fútbol de 0,43 kilogramos si se conoce su posición con indeterminación de 1 milímetro? Considere que h es igual a 6,6 por 10 a la menos 34 joules por segundo. A ver, me dan la incertidumbre de la posición, que es 1 milímetro. Y me preguntan cuándo es la incertidumbre de la velocidad. Entonces yo puedo decir lo siguiente, ¿no? La incertidumbre de la posición por la incertidumbre de la velocidad es mayor o igual que h sobre 4pi por m. ¿Sí o no? Entonces llego a la conclusión de que la incertidumbre de la velocidad es mayor o igual que h sobre 4pi m por la incertidumbre de la posición. Entonces el problema me está pidiendo cuál será la incertidumbre de la medida de la velocidad. Debo suponer que debe ser la incertidumbre mínima, pues, ¿no? La incertidumbre mínima voy a considerar entonces. La incertidumbre de la velocidad es mayor o igual que h, que vale 6,6 por 10 a la menos 34 joule por segundo. Si tu constante de Planck está en función de joule por segundo, eso significa que tú vas a usar las unidades del sistema internacional, es decir, que la masa está en kilogramos, la posición está en metros y el tiempo debe estar en segundos. Bueno, a ver, entonces me quedaría abajo como 4pi por la masa. Por la masa. ¿Cuánto es la masa de este balón de fútbol? 0,43. Por la incertidumbre de la posición, que sería 1 milímetro. 1 milímetro sería 1 por 10 a la menos 3. Pues ya está. Date cuenta que al hacer toda esta operación y considerar el valor de pi en la parte inferior, obviamente este resultado no va a ser exacto, pues, ¿no? Va a ser un valor aproximado. Y en este caso el valor aproximado que voy a considerar es 1,22 por 10 a la menos 31. Unidades metros por segundos. Entonces la incertidumbre mínima para nuestra velocidad es aproximadamente 1,22 por 10 a la menos 31 metros por segundo. Y con eso, chicos, hemos terminado los 8 problemas de esta semana número 18. ¿Listo? Y sería la última respuesta para esta semana, la clave C. Listo, chicos, ya hemos reforzado la teoría de esta semana número 18. Ahora te toca a ti reforzar en casa con los 8 problemas que tienes para tu domicilio. Conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense.